sigan vulnerando sus derechos. Los derechos son atributos de sujetas colectivas y se requieren de valentía para alzar la voz a nombre de quienes son vulnerabilizadas y se les niega el derecho a tener voz y voto en decisiones que las afectan. En ese sentido, el tribunal asume que es una prioridad eliminar la discriminación contra las mujeres y de manera especial contra las mujeres indígenas, campesinas y de zonas rurales, dándole voz como se ha hecho ayer, escuchando con respeto sus testimonios, así como canalizar sus demandas ante instancias nacionales e internacionales. Los casos presentados ante este tribunal, metales pesados en Chiriaco, Masa, Bagua, Amazonas, denuncia la presencia de derrame de petróleo desde el año 2016, lo que ha afectado directamente la vida cotidiana y la salud de niños, niñas, mujeres y hombres de las 4 comunidades, por lo que ellas exigen al Estado peruano el dosaje médico a la población para conocer el grado de afectación en su salud, cuestión que fue denegada, teniendo que particularmente acudir al apoyo internacional, al de Canadá, quienes realizaron el dosaje y dan cuenta de los grados de contaminación con 4 metales pesados, siendo los principales mercurio, cadmio y arsénico, que exceden los límites permisibles, lo que pone en riesgo permanente la vida de las personas que habitan en estas comunidades. En este proceso de exigencias solicitaron una medida cautelar por más de 1 millón de soles para que se inicie un proceso de tratamiento y contar con brigadas especializadas de atención en casos de contaminación por metales. Hecho que no se efectivizó, por el contrario, fueron engañadas y no tuvieron los resultados. Es hecho que no se efectivizó y que no tuvieron los resultados. Es un proyecto elaborado e implementado sin la realización de la consulta previa, libre e informada, amparándose en una interpretación tendenciosa de la ley que exonera a los servicios públicos de este procedimiento. Asimismo, las afectaciones en los modos de vida de los pueblos indígenas de la zona de impacto de este megaproyecto serían altos a nivel ambiental, social y cultural. De igual manera, denunciaron que las instancias de salud del Estado peruano, DIRESA, MINSA, no asumieron ni atendieron los casos de niños, niñas y mujeres afectadas producto del derrame. Menciona una de las hermanas: tener un hijo o una hija con ronchas, heridas y sin saber qué medidas tomar. Exigimos que nos den la ruta de cómo tratarnos. Queremos saber cuánto vamos a vivir. Además, denuncian que existen abortos no provocados, producto de la alta contaminación por metales. Por otro lado, a nivel del medio ambiente, denuncian el grado de contaminación de los ríos, que para la comunidad es la fuente de su alimentación básica al estar contaminada el agua. Vida animal impide que la comunidad pueda seguir usufructuando de ese recurso de manera saludable, lo que afecta directamente la seguridad y soberanía alimentaria, porque se ven impedidos incluso de vender sus productos, porque el mercado interno ya sabe que vienen de zonas de alta contaminación, lo que las coloca en mayor grado de vulnerabilidad económica y social. Finalmente, la criminalización hacia las defensoras y defensores de derechos que luchan por su territorio libre de contaminación, derecho a una vida saludable, a una educación sin discriminación étnica y al derecho a disfrutar de su territorio o de un territorio libre de todo tipo de intervención extractivista. Por lo que las mujeres indígenas exigen que se les reconozca sus derechos económicos, sociales y políticos. Este tribunal reconocemos que en el marco de un modelo económico neoliberal que busca maximizar la rentabilidad a costa
causa de ignorar y sacrificar las condiciones de vida de las comunidades indígenas directamente afectadas, en este caso, en particular, la de las mujeres y las niñas y niños, que el Estado prioriza un desarrollo, entre comillas, que no toma en cuenta a las comunidades como su prioridad. Reconocemos que este sistema capitalista, colonial, patriarcal, estructural y estructurante de las desigualdades y violencias que afecta la vida de las mujeres panamazónicas y andinas. Reconocemos que la legitimidad de las demandas de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, para dar visibilidad a los múltiples impactos que generan las empresas extractivistas en la vida de las mujeres y los territorios que ellas habitan. Luego de escuchar y analizar las denuncias presentadas, este tribunal se pronuncia. Denunciamos y condenamos ante la opinión pública y la comunidad nacional e internacional el cumplimiento del derecho internacional y del propio derecho interno de nuestro país sobre el incumplimiento del Estado peruano en reconocer que los derrames de petróleo ocurridos en el río Chiriaco son producto de la negligencia del Estado en el mantenimiento del oleoducto, que se han vulnerado sus derechos individuales y colectivos de las comunidades afectadas, siendo las mujeres afectadas de manera diferenciada, por ejemplo, en su salud reproductiva con abortos no provocados por el derrame de petróleo. La criminalización de la lucha de los y las dirigentes del pueblo aguajú, que afecta su libre determinación de los pueblos a ejercer su derecho a la protesta. Este tribunal insta al Estado peruano a, primero, detener las actividades extractivistas sin mantenimiento y sin prevención en las zonas que se superponen a los territorios de las comunidades indígenas amazónicas. Garantizar la atención especializada en los centros de salud o derivar a los lugares que corresponda para mejorar la salud de las y los afectados por el derrame. Exigimos a los funcionarios y funcionarias del Estado de reconocer las condiciones de las comunidades y seguir evitando la discriminación en sus establecimientos de servicios públicos. Exigimos la reparación de los daños causados por la acción producto del derrame de petróleo. Que el Estado peruano busque alternativas para mejorar la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades afectadas por el derrame. Sobre el caso Hidrovía Amazónica, que del megaproyecto de la hidrovía amazónica impulsado por el gobierno del Perú simboliza otro ejemplo de la discriminación hacia los pueblos indígenas. Es un proyecto elaborado sin la realización de la consulta previa, sabiendo que causará graves daños ecosistémicos y violentará los derechos de las comunidades nativas ribereñas. Por otro lado, el Estado peruano ha realizado un estudio de impacto ambiental con SENACE con graves cuestionamientos por la falta de seriedad en los resultados finales, amparándose que esta obra incrementará el desarrollo y se quiere obligar a 400 comunidades indígenas a un desplazamiento forzado a mediano plazo, lo que impactará con mayor vulnerabilidad en sus vidas. El incremento de las embarcaciones de gran volumen afectará el tránsito de pequeñas embarcaciones, que son principalmente medios de transporte local. Las denunciantes afirman que este megaproyecto contraviene los compromisos internacionales firmados por el Estado peruano, como el Convenio 169 de la OIT. Las mujeres de las comunidades se afectará principalmente la seguridad y soberanía alimentaria, debido al dragado del río Ucayali. En el caso de las mujeres, denuncian que en el proceso de la obra se sabe que la presencia de mayoría de hombres ocasionan grandes situaciones de violencia contra la
mujeres indígenas, violencia de género, no reconocimiento de hijos, trata de personas, etc. El peligro que se avecina es la firma del convenio para la iniciación de la obra del megaproyecto en el mes de noviembre del año 2019. En el tribunal reconocemos que la política neoliberal implementada en nuestro país durante los últimos años, que es avalada por el Estado peruano, que considera como una gran oportunidad la presencia de las empresas transnacionales para maximizar el crecimiento económico. Los planes de gobierno nacional, regional, no contemplan dentro de estos la presencia de comunidades indígenas y los impactos negativos que ocasionará la presencia de un megaproyecto. Reconocemos que el Estado peruano tiene como una prioridad la aprobación de este megaproyecto y será elaborado e implementado sin la realización de la consulta previa, libre e informada, amparándose en una interpretación tendenciosa de la ley que exonera a los servicios públicos de este procedimiento. Asimismo, las afectaciones en los modos de vida de los pueblos indígenas de la zona de impacto de este megaproyecto serían altos a nivel ambiental, social y cultural. Denunciamos que el caso del megaproyecto de hidrovía es una amenaza para las comunidades aledañas de los ríos Ucayali, Guayaga, Marañón y Amazonas, poniendo en riesgo la vida de las 400 comunidades indígenas amazónicas. Denunciamos que el megaproyecto, a través de la denuncia de las mujeres, quienes visibilizan los graves impactos sociales y ambientales que traería su construcción. Entre los impactos pueden señalarse la eliminación de especies de peces migratorios, los criaderos de tortugas y los animales terrestres, pérdida de los bosques y eliminación de la pesca como medio de subsistencia. Denunciamos de darse la prioridad a este megaproyecto, se somete una vez más al cambio de la vida de las mujeres, sometiéndolas a situaciones que generan la presencia de foráneos en sus comunidades, como es la prostitución forzada o la violencia de género. Ante esta situación, este tribunal exhorta al Estado peruano a, primero, cumplir con el proceso de consulta previa y subsanar las 105 observaciones y recomendaciones que se hizo a través del Ministerio de Cultura. Exigimos el cumplimiento del convenio 169 de la OIT, lo cual recoge todos los estándares internacionales sobre los derechos indígenas. Exigimos que en el diseño de cualquier megaproyecto tenga que realizarse contemplando las necesidades de las poblaciones ribereñas, incorporar a las organizaciones de mujeres como ONAMIAP para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos. Este tribunal concluye que el Estado peruano viene incumpliendo sistemáticamente con los acuerdos internacionales firmados a favor de los pueblos indígenas y no cumple con las obligaciones asumidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, al no garantizar la consulta previa e informada, lo cual es una garantía para que los individuos y los pueblos indígenas del cual son parte puedan desarrollar sus proyectos de vida. También incumplen la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas.
Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos. Que el Estado peruano, al promover el desarrollo de megaproyectos extractivistas y de infraestructura, afectan los bienes comunes esenciales para la vida humana y las formas de sociabilidad de los pueblos en sus territorios. Que las políticas económicas de extracción de riqueza del subsuelo y de modernización de la infraestructura ignora las realidades de los pueblos originarios y sus proyectos históricos dirigidos a otros conceptos de bienestar y les imponen legislaciones nocivas que vulneran sus derechos ancestrales y sus cosmovisiones. Que la participación de las poblaciones afectadas en los territorios concesionados y de las mujeres en particular no está siendo respetada por el Estado, lo que va en detrimento de la calidad democrática. Que el funcionamiento estatal carece de un ordenamiento territorial y ambiental consensuado con los pueblos indígenas y originarios. Que las ventajas otorgadas por el Estado a los inversores nacionales y extranjeros alimentan los conflictos socioambientales al no considerar las graves consecuencias de sus emprendimientos en la vida de las mujeres y sus familias. En consecuencia, los casos son ejemplos de una situación estructurada y económica impuesta por el neoliberalismo y que requiere la adopción de medidas inmediatas, tomando como bien supremo a las personas, en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres amazónicas. Las mujeres son, por esto mismo, el sujeto comunitario por experiencia. El marcador genético de la vida comunitaria pasa por este linaje femenino. Por ello, se requiere la acción activa de las comunidades, pueblos y movimientos para derrotar al patriarcado y el neoliberalismo, para garantizar la sustentabilidad de la vida. Siendo a las 9:10:21 en el distrito de Río Negro, Comunidad Nativa Arizona Portillo, a los 18 días del mes de octubre del 2019, damos por finalizada nuestra intervención. Teresita Andazú, Denise Chávez, Carmen Barrantes y Sandra Rojas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber sido parte de este tribunal. Nosotros vamos a hacer entrega de esta sentencia de manera directa a las organizaciones que nos plantearon los casos y también será presentada ante el Comité Nacional del FOSCO. Muchísimas gracias y damos por concluida esta sesión. Yo quería plantear a la reunión que por favor se acuerde que esta sentencia sea